¿Eh? Hola, Sara. Bueno, pues vamos a ir empezando. Los que somos. ¿Tú me ves y me oyes bien, Heidi? Heidi se ha ido. Heidi acaba de salir ahora. Bueno. Vale, pues vamos a empezar. Nosotros... Pues... Sabéis que con vuestra previa autorización están grabando las clases. Bueno, se graban por defecto en el Zoom, pero algunas las estamos publicando en el canal YouTube. Bien, pues vamos a continuar con la primera de las dos clases que dedica Lacan a los tres tiempos del Edipo, dentro del blog este denominado, que creo que ya es muy ilustrativo el título, La lógica de la castración. Seminario quinto, las formaciones del inconsciente. La semana pasada estuvimos viendo el punto 3 y la página 100, la página 197. Y bueno, hoy vamos a seguir a partir de ahí. De todas formas, retomaré en un párrafo que le hace algo así como un resumen muy interesante. No sé si lo estáis, digamos, viviendo así, ¿no? Ahora que tanto se habla de lo experiencial, pero estas son clases para disfrutar, para saborearlas. Lo vivís así, ¿no? Es decir, el Edipo, después de todo lo que hemos visto, algunos muchísimo largo y tendido, como se suele comentar, otros quizá no tanto, pero bueno, darle esta vuelta que le da Lacan y el tiempo que le estamos dedicando, de verdad que es para deleitarse, saborearlo. Un poquito más adelante ahora vamos a ver algo que ya ha salido de alguna forma en el grupo, que serían las diferentes posiciones del padre con respecto a esa importante función, valga la redundancia, de función paterna, metáfora paterna, ¿no? De momento estamos haciendo sinónimo, incluso nombre del padre. Pero lo vamos a ver en su cojera, ¿no? Es decir, en los papás o en los papis que fallan en esa función de corte. Esto lo tenemos para un poquito más adelante. Entre tanto, ya aparecen ahí algunos esbozos del grafo del deseo, que como sabéis, Lacan empieza en este seminario, continúa el año que viene en el seminario del deseo y su interpretación, el 58-59, me parece, y ya en el año 60 lo termina, no en uno de los seminarios, sino en uno de los escritos, La subversión del sujeto y la dialéctica del deseo. Bueno, con esta breve introducción, vamos al tema. Hola, Heidi, ¿ahora sí? ¿Me escuchas? ¿Me ves? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Vale, muy bien. Vale. Creo que no hace falta repetir nada de lo que habíamos visto la semana pasada. Entonces, empiezo en la página 200, que abro comillas, dice Lacan. Así la identificación que puede producirse con la instancia paterna se ha realizado en estos tres tiempos. Entonces, ahora va a hablar de lugares, es lo mismo, y lo va a resumir. Lo voy a leer y prestamos atención. Siempre lo plantea de alguna otra forma. De hecho, ahora va a dar entrada, que antes no lo había manejado, a ese concepto de ideales, ¿no? Del ideal del yo. En primer lugar, la instancia paterna se introduce bajo una forma velada o todavía no se ha manifestado. O uno u otro. Es decir, puede que todavía no se haya manifestado. Cuanto menos se manifieste, acordaros, más en la célula narcisista estamos, más es un huevo, ¿no? Casi herméticamente cerrado. Ello no impide que el padre exista en la materialidad mundana. Si queréis, ahora comentamos alguna cosa. Quiero decir, en el mundo, debido a que en este reina la ley del símbolo.
Por eso la cuestión del falo ya está planteada en algún lugar en la madre, donde el niño ha de encontrarla. No sé si se entiende que está haciendo otra vez referencia a ese triángulo, ese ternario imaginario, donde incipientemente hay algo de simbolización, por eso hay ese interjuego con ese concepto que llamamos falo. Más o menos eso queda claro. Primer tiempo o primera etapa. En segundo lugar, un segundo tiempo, el padre se afirma en su presencia privadora. Hemos hablado, si os acordáis, del seminario anterior, seminario 4, del objeto. Nos hemos detenido más en la frustración, pero acordaos también de esa tríada que era la frustración, la privación y la castración. Entonces, aquí está hablando ahora de que el padre se reafirma en su presencia privadora. Evidentemente va a ser con respecto a ella. Fundamentalmente ella, la madre, la ley materna, y también algo en cuanto a él, al niño y la niña. En tanto que es quien soporta la ley, y esto ya no se produce de una forma velada, sino de una forma mediada por la madre, que es quien lo establece como quien dicta la ley. Bueno, esto es un suponer, esto es lo deseable, esto es lo conveniente para la familia y esto es lo fundamental para el chico y la chica. Quiero decir que nosotros vamos a ver que esto no se produce o no se produce del todo. Entonces las interrupciones, las dificultades, todas las vicisitudes en que evidentemente la madre, la función materna, para hablar con propiedad, le tienda esa alfombra roja como mediadora para introducir al padre en el niño, pues eso es lo que vais a ver en la clínica o se debe ver en función de los estropicios, las carencias, los defectos, los excesos, ¿no?, que produce esa no correcta instalación del nombre del padre, la función paterna, la metáfora paterna, pero lo que está planteando aquí es que es como dice, en ese segundo tiempo el padre ya no está velado porque la madre lo presenta. Digo que es un suponer, ¿se entiende? Un suponer deseable, pero vais a ver que no siempre es así, ¿eh? En tercer lugar, tal y como plantea aquí, el padre se revela en tanto que él tiene. Acordaos de la lógica del ser en el segundo tiempo, to be or not to be, y digamos esa misma lógica del to have o no to have, tener, en el tercer tiempo. Es la salida del complejo de Edipo. Otra vez más estamos de lo chulo del asunto, lo deseable, un ideal. Como diría Freud no manejaba evidentemente estos 3 tiempos del Edipo de Lacan, que aquí se produciría la disolución del complejo de Edipo. Pero vuelve a ser otro ideal. Entonces, repito, es la salida del complejo de Edipo. Dicha salida es favorable si la idea... veamos con las condiciones. Siempre que, si la identificación con el padre se produce en este tercer tiempo, el que interviene como quien lo tiene. Esta identificación se llama... ¿Cómo se llama esta identificación sin mirarlo? Bueno, pues después decir lo que resuene. Ideal de yo. Fijaos que no pone super yo, que a veces hay una tendencia a hacer los sinónimos. Se inscribe en el triángulo simbólico en el polo donde está el niño. Es decir, ya estamos aquí en la tríada habitual del Edipo, en el ternario simbólico, ya no en el imaginario, donde uno de los vértices, no está mal recordarlo, es el falo. Se inscribe en el triángulo simbólico en el polo donde está el niño, mientras que en el polo materno empieza a constituirse todo lo que luego será realidad. Y del lado del padre es donde empieza a constituirse todo lo que luego será super yo. Aquí hace una condensación que si nos ponemos a debatirla y trabajarla en grupo, igual nos pasamos toda la sesión. Pero si puntualmente queréis hacer alguna observación, fijaos de qué manera tan distinta, sobre todo este tercer tiempo del Edipo, en este resumen breve que hace Lacan, ya lo plantea, lo expresa de una forma bastante distinta como lo había hecho un par de páginas anteriormente. Ya no se habla de ideal del yo, ya no se habla de realidad por parte de ella y ya no se habla de super yo por parte de él.
habéis estado atentos ahí. Habría que meditarlo y digo, ¿queréis hacer alguna observación así puntual? Venga, aprovecho para que, como siempre, dar la palabra a alguien. Continuamos en la página 201, que todavía no ha despachado el tercer tiempo. Una vez que ha hecho esta distribución de lugares, madre la realidad, esta identificación del niño se llama el ideal del yo, y por parte del padre empieza esa constitución del superior. En el tercer tiempo, venga, alguien que quiera leer. ¿Lo tienes tú ahí, Pau, a mano? Sí. Venga, vamos allá. El padre puede darle a la madre lo que ella desea. No. A ver, en la página, sí, mira, déjaselo ahí mejor. Sí, porque esto es importante, no sé si hay... Estamos en Paidós, la edición de Paidós. En el tercer tiempo, pues, el padre interviene como real y potente. Este tiempo viene tras la privación o la castración que afecta a la madre imaginada por el sujeto, en su posición imaginaria, la de ella, de dependencia. Si el padre es interiorizado en el sujeto como ideal del yo, y entonces, no lo olvidemos, el complejo de Edipo declina. Es en la medida en que el padre interviene como quien él sí lo tiene. Vale, a renglón seguido dice, y la pregunta que voy a hacer un poco, si quieres tú mismo comentas, es como, ¿qué quiere decir todo esto? Continúa la pregunta que es, lo que ha leído, ¿por dónde van los tiros? ¿Qué quiere decir? ¿Con qué te has quedado? El sí lo tienes, hablando del falo. A ver el resto. Vamos, establecemos una conversación. ¿Os parece que sí? Que está hablando del falo y si lo tiene. Sí, lo tiene, pero no lo es. Pero básicamente, bueno, lo que ha leído Pau, si lo queréis un poco, no resumir, decirlo con otras palabras, lo que habéis quedado. A la madre, es decir, que se está reconociendo la falta en la madre. Yo he entendido que se ha intervenido la ley, el ideal. O sea, va a haber como un acto cívico nuevo, digamos, mundial. Al operar la metáfora moderna, digamos, ha habido una regulación que queda en forma y el ideal. ¿Lo veis también así? Vamos a continuar, si tenemos toda la clase de hoy. Sigue si quieres tú un poquito más, ¿no? Pero hay como que dice es decir, ¿no? Lo que pasa es que nos lo plantean en una pregunta. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que el niño vaya a tomar posesión de todos sus poderes sexuales y ejercerlos. Ya lo saben ustedes. Muy al contrario, no los ejerce en absoluto y se puede decir que aparentemente está despojado del ejercicio de las funciones que habían empezado a despertarse. Sin embargo, si lo que Freud articuló tiene sentido, el niño tiene en reserva todos los títulos para usarlos en el futuro. Vale, luego igual vamos a... Bueno, si queréis ya. El niño tiene en reserva todos los títulos que más adelante utilizará. ¿Qué quiere decir esto? Pero si veis todo el... Es como todo el permiso que tendrá para cuando sea mayor de ser. El permiso de ser. El permiso de ser y dejar de ser un... A ver, vamos a... ¿De ser? Como que ser significaría dejar de ser un súbdito. ¿Por qué esta postergación? Es decir, ¿por qué tiene unos títulos pero en ese momento no tienen valor? Tendrán valor en el futuro. Hola, Olga. ¿Por qué más adelante, no en el momento? Vamos a ver, dice, tienes esto a condición de que su valor tenga lugar cuando más adelante lo emplees. Ahora no sirve, pero ya tienes los títulos. Es una programación. Es decir, cuando seas... ¿Y dónde metemos? Vale, ¿Y dónde metemos ahí al padre y la madre en esto? Este pasaje de que ahora él ya tiene títulos, ¿no? Que podrá ejercer. El niño tiene en reserva todos los títulos para usarlos en el futuro. Vale. Cuando esto es así, estamos en el tercer tiempo del Edipo, ¿qué movimientos han hecho tanto la madre como el padre?
Estamos en el tercer y último tiempo. El padre ahí aparece como dador de ese don, que es lo simbólico. La madre ha hecho el ejercicio de querer, digamos, colmar su falta con el niño, pero su completud, ¿no? En ese sentido. Entonces, creo que desde ahí, padre y madre, ¿no? Son como acompañantes que le dicen, bueno, cuando seas mayor, digamos, podrás desarrollar tus funciones en ese mundo simbólico. Es la abertura al mundo del deseo. Vale, pues ahora vengo seguido. Esto implica, me da la sensación, que no implica que el niño se haya separado del gran otro. Ahí el niño tiene que hacer un movimiento. Entonces, él tiene, o sea, ha operado la metáfora paterna, se ha constituido un ideal, pero el niño tiene que hacer un movimiento. Los padres ya no son suyos, o han permitido las condiciones necesarias para que ello se pueda dar. Pero el niño ahí tiene que hacer un movimiento, que puede seguir queriendo taponar la falta en el otro. Puede seguir queriendo que le demanda por mandar. Entonces, me da la sensación, ¿eh? Por eso puede dejar de ser un súbdito, es decir, es algo como condición de posibilidad, pero no tiene por qué darse, ¿no? Porque el niño también es un elemento activo. Claro, lo que pasa es que, digamos, se están planteando desde tiempos lógicos, ¿no? El tercer tiempo, como salida de él. Entonces, en ese sentido, si el niño marca su posición como sujeto deseado, ¿no? Es decir, está entrando en esa cuestión. Obviamente estamos hablando de las cuestiones ideales, pero es la salida, ¿no? Es, digamos, la resolución de la castración. Se inicia en el segundo tiempo. Salir del hijo, o sea, elaborar el hijo, no se puede en otra condición porque no es salir. Elaborar el hijo se puede elaborar en diferentes rangos. El ideal del yo lo que viene a proponer es una forma de que el niño tenga, digamos, una estrategia de cara a la demanda que lee en el otro. Entonces, ese ideal, esa articulación significante que se ha quedado abierta, o sea, se ha dado la posibilidad de quedar abierta en el otro, como es el padre o la madre, digamos, no exige al niño que ocupe el lugar por completo del agujero que se ha formado por la falta. Eso es así. Y el niño puede elaborar por mayor o menor medida. El ideal no implica que elabore del todo. Ahí está el niño, como sujeto psíquico que puede seguir. Son grupos. Vamos a ver si... Vamos a seguir un poco más, porque igual lo que va a decir a continuación, no sé si habéis visto el planteamiento de las compañeras. Si en el tercer tiempo del Edipo, y sobre todo trabajando esta frase de el niño tiene en reserva todos los títulos para usar en el futuro, quiere decir que realmente ha habido una disolución del complejo de Edipo, o están dadas las coordenadas para la posibilidad de que él pueda dejar esa posición de súbdito y realmente diluir ese complejo de Edipo. Y más no, ya digamos, disuelto esa cuestión de la puja narcisista. Es decir, ahí hay una diferencia, es una abertura, ¿no? En ese sentido. Claro. Y la identificación con el padre, ¿no? Es decir, está situándonos ahí. Sí. Eso se ha producido. Sí, en realidad lo que decíamos, cuando el huevo se resquebraja, digamos la salida de la célula narcisista, que es el primer tiempo, ya se produce en el segundo tiempo. Pero que no haya una célula narcisista, igual está a años luz de que haya una disolución del complejo de Edipo. Entonces, propiamente se va a producir en el punto, en el apartado 3. Ahora, lo que estáis planteando, a ver si más adelante nos aclara, y es de que se dan las condiciones de posibilidad para que eso sea, o ya por darse las condiciones hay una disolución del complejo de Edipo. Creo que es un poco el debate. No sé si tenéis ahí alguna posición al respecto, el resto, y si no, ahora leemos, si queréis comentar algo, en cuanto a lo que están planteando Marta y lo que está planteando Silvia. No sé si en casa, Rosalía, bueno, en casa donde corresponda, Heidi, si ahí tenéis una posición clara o lo dejamos en la duda para seguir leyendo. Yo creo que se da, ¿no? Se da la situación para que se disuelva después el complejo de Edipo, porque ahí tiene, o sea, creo que hay
un trabajo, entre comillas, por parte de la madre y por parte del padre también. Vale, pues vamos a seguir leyendo. Así, venga, otro relevo, ya que hablamos de relevo. Venga, Sara, lo tienes ahí. Habíamos dicho de esta frase que estamos viendo, luego a punto y seguido, el papel que desempeña, y aquí vamos a hablar ya de la metáfora paterna, ya sea que el concepto de las clases previas, aquí Lacan lo va a conjugar todo. Si quieres saber. El papel que desempeña aquí la metáfora paterna es ciertamente el que podríamos esperar de una metáfora. Conduce a la institución de algo perteneciente a la categoría del significante. Está ahí en reserva y su significación se desarrollará más tarde. El niño tiene todos los títulos para ser un hombre, y lo que más tarde se le pueda discutir en el momento de la pubertad. Se deberá a algo que no haya cumplido del todo con la identificación metafórica con la imagen del padre, si ésta se ha constituido a través de esos 3 tiempos. Vale, creo que esto nos va a conducir a despejar esa incógnita, pero vamos a salir incluso un poquito más. Esto significa, como decir, quiero decir, ténganlo en cuenta, que en cuanto viril, un hombre es siempre más o menos su propia metáfora. Incluso es esto lo que proyecta sobre el término de virilidad, aquella sombra de ridículo que igualmente se ha de constatar. No sé si esto nos complejiza como algunas veces la cuestión o no lo ha aclarado, ¿no? Volvemos hay otra frase ahí, parece que es muy parecida a la anterior. El niño tiene todos los títulos para ser un hombre, pero, y lo que más tarde, ¿cómo lo veis ahí? En cuanto a la duda que se ha suscitado en el grupo. Es decir, realmente, ¿no? Vamos a poner, si realmente cuando se produce el tiempo, el niño ya sale del complejo de Edipo. Es decir, ya no está edipizado. Ya no va a ser un neurótico. ¿Qué no es? Pues ¿cómo sería, Olga? Lo que tú ves. No, que hay todo un trabajo del niño, aún el niño adulto. O sea, no es producto de forma automática. Vale, esto que no sé si os ha sonado de... hablando, a veces hablamos de la feminidad, ¿verdad? Esta vez de lo viril, la virilidad, incluso aquí como define, un hombre es siempre, es verdad que ahí lo suaviza Lacan, vamos a quitar el más o menos, vamos a hacerlo un poquito más contundente para trabajarlo. Un hombre es siempre su metáfora. ¿Esto qué significa? Un hombre tiene que definirse de alguna manera, o sea, si estamos hablando de que el sujeto aparece entre significantes, ¿qué es un hombre? ¿Cuál quiere decir qué es el machismo? Pues depende de cada uno. Que cada persona será la construcción de ese hombre, de ese machismo, de lo sé. No sé, por tirar. No hay, la cosa no representa, la palabra no representa la cosa. Bueno, va a hablar algo de ella, vamos a decirlo. Tengan en cuenta también que la salida del complejo de Edipo es, como todo el mundo sabe, bueno, es una presunción de saber, distinta para la mujer. Ya Freud hacía un planteamiento distinto, como sabéis, entre el complejo de Edipo del niño y de la niña, y que era un error teórico plantear esa equiparación con que el complejo de Electra vendría a ser lo que le pasa a la niña en función de lo que ya le pasa al niño en el complejo de Edipo. Todavía, si acaso, Lacan radicaliza más esa distinción, es decir, no hay una equiparación entre el Edipo de él y el Edipo de ella. Por tanto, fuera el complejo de Electra para hacer esa sinonimia. Entonces, dice... sabe que es distinta para la mujer. Para ella, en efecto, esta tercera etapa, como lo destaca Freud, lean su artículo sobre el declive del complejo de Edipo, con lo que está haciendo mención. Es un artículo muy cortito, creo que es del 24-25, ¿no? Una página o dos. La disolución del complejo de Edipo, el declive del complejo de Edipo, que por cierto, siempre conviene tener en cuenta, ya que se ha hablado de privación, ya que estamos hablando de frustración, que ahí vamos a rememorar lo que dice Freud, que es a través de una decepción, es a través de un sentimiento de pérdida que el niño o la niña va a salir del lugar. Que no es nada placentero en cuanto al principio del placer, que va a haber un disgusto. Para hablar con propiedad, con los términos que estamos trabajando, que debido a que va a haber algo frustrante, va a haber una decepción de los padres, voy ahora a exagerar un poco quizá para ilustrarlo, si el niño y la niña no caen en una depresión o que no sea clínica, se le está brindando el camino
a que hay un mundo más allá de la casa de los papás. Donde Freud mismo planteaba que era, hoy lo podríamos considerar la ética, la moral del ser humano, que una vez, acordaos lo de el tercero de los ensayos, en los 3 ensayos con una teoría sexual, la pubertad, que una vez que se ha hecho ya mayorcito, una vez entrado en la pubertad, su destino humano, su responsabilidad, su ética es salir de casa de los padres. Lo que estamos viendo es que si sale de casa de los padres, no es porque le aparece un saber de que tiene una misión en el mundo, es porque se puede encontrar, y eso es lo que vamos a ver en la clínica, despreciado, no querido, abandonado, sola. Tiene que haber algo que le incomode. Y si de eso no hace un modo de ser, lo pongo entre comillas, es decir, un modo de ser neurótico, sería un modo de no ser, pues entonces está la invitación hay otros lugares donde no solo estarás cómodo o cómoda, sino que será tu lugar. Mira, yo digo, pues no sé, me ha venido un poco récord cuando ahora hace esta puntualización Lacan de que lean el artículo de Freud, estábamos en que para ella la cosa es distinta. No basta con salir, ¿no? de los padres. O sea, tienen que pasar por una fase desagradable, ¿no? De alguna forma. Sí, pero por ejemplo, lo que tú planteas, si es tan desagradable, por utilizar tus términos, y está muy rebotado, muy rebotada, y sigues muy rebotada, es una manera de no salir aunque hayas salido. Es decir, la invitación a salir es porque en casa ya no te encuentras cómodo, ya no es ese paraíso. Sí. Vale, pero si sales muy enfadado, muy enfadada, de alguna forma te llevas la casa a cuesta. Y van a ver todos los desplazamientos y proyecciones que sabemos. Y va a haber, aunque sea inconscientemente, la búsqueda de la vuelta al paraíso perdido. Claro. No sé si te refieres a eso, que aunque se salga, tal vez no se sale. Sí. Pero solo se va a salir por una decepción. Esta es la palabra que no suele gustar. Y una vez que te han decepcionado, o sea, estás... Ahí empieza la conquista, ¿no? Ahí empieza la conquista y por qué no decirlo, ya dejar la decepción, porque si esa decepción deviene con un punto de nostalgia importante y luego se transforma en melancolía, etcétera, pues entonces ya empezamos ahí un poco con los cuadros psicopatológicos. Y sin esta decepción no hay ninguna puerta abierta hacia... Es que leer ese texto de Freud, por eso digo que le ha sido... No, es decir, si todo anda maravillosamente en casa, ¿por qué el niño y la niña va a salir? Por eso digo que si para los papás, él o ella, es su mundo, las cosas, que es lo que vamos a ver, las cosas ya empiezan. El niño, su tendencia, digamos, por defecto, entre comillas, ¿no? Su instinto, por así decirlo, o sea que no tenemos instinto y tal, pero digamos, su tendencia instintiva, como más animal, es quedarse en casa. Sabéis que en el animal, no en el animal de la palabra, la tendencia es buscarse la vida. La reproducción, el celo, es decir, un programa. Nosotros, digamos, nuestro programa, que es muy poco natural porque es demasiado cultural, es quedarnos ahí. Digo, si ahora los papás, ¿recordaos aquello de, cómo era lo de el show de Truman, ¿no? Al final, ¿no? Toda esta cosa de, ¿no? ¿Dónde estarás mejor que aquí, ¿no? Ese chantaje emocional del final, ¿no? Cuando ya Truman ha hecho todas las cosas para salir en busca de su subjetividad, ha pasado la fobia. ¿Os acordáis de la película? Donde ahí Ed Harris, ¿no? Christoph, ¿no? Ahí como, pero ahí hace, ¿no? ¿Dónde vas a estar mejor que aquí? Pero tú has visto cómo están los pisos en Palma. Y tal, o mejor, has visto que no hay pisos en Palma. Sí, hay sí, pero hay cucarachas. En verdad, ¿me entendéis? Es decir, sí, es lo que vamos a decir cuando estéis en supervisión o esto, ¿no? Con trabajo de pacientes. Hay que ver y hay que tratar de resolver las resistencias del analizante, del paciente, pero no hay que ponerse del lado de las resistencias del paciente. Entonces digo, los padres no deberían ponerse al lado de la tendencia a quedarse ahí para no sentir una frustración, pero el problema es que muchas veces para los padres pues hay un vacío en casa si el nene y la nena se van. Esto lo sabemos, ahí estaría toda esa casuística. Sí, es ese ambientalismo, pero nosotros no vamos a trabajar del ambientalismo. Lo que vamos a saber es que vemos que para esa madre, ese niño te abonaba la falta, porque en su complejo de Edipo, ¿verdad?
para ese hombre, ese niño, hacía que lo dejaran en paz porque la mujer estaba entretenida y no le daba las palizas. Entonces, hay una serie de cosas que el niño va de un lado para otro, el niño o la niña, y como al niño le encanta estar ahí, pues no, yo saldría. Lo que pasa es que los alquileres en Palma están muy caros. Pero si sale aún así, o sea, no tiene posibilidad de resolverlo. No, es que digo, para resolverlo es salir de casa. Pero Si sale por las puertas, digamos, sin tener esta excepción. teóricamente, si queréis a nivel conceptual, Freud plantea que es por un disgusto, es por una frustración que tenemos a salir de casa, porque nos decepcionan los padres, empezamos ahí, en términos ya lacanianos, como a barrar al otro, ya no son tan tal. Es una etapa del desarrollo como que la casa no me entiende, el conflicto generacional, ¿no? Claro, pero también has planteado una cosa, que salga no significa que salga, ¿entendemos? O sea, puede salir de casa, pero se lleva a la casa de los padres a cuesta. Pasa mucho, ¿eh? La neurosis. Tanto se sale por muy buenas como se sale por muy malas. Claro, ahora lo que... Vamos a Freud, vamos a establecer ahí un criterio. Si sale es porque en casa no está todo el rato de las mil maravillas. Decepción, frustración, ¿no? No lo entiende, no lo comprende, no solo para decir algo no le va bien. Es verdad que, como decíamos que... ¿Os acordáis que Freud, pero esta vez era en el primero de los ensayos de la sexualidad, no, en el segundo, la sexualidad infantil, el primero era esto de aberraciones sexuales, ahí plantea que el niño empieza a acceder al saber, a saber sobre su ser, a plantearse, digamos, cuestiones ontológicas, quién soy, dónde vengo, una cosa así, no porque hay una especie de filósofo en su cabecita, sino porque la realidad le incomoda. El nacimiento de un hermanito, el nacimiento de una hermanita, es decir, que otra vez no se encuentra suficientemente querido. Entonces empieza su cabecita. Entonces digo, fijaos que la tendencia en este caso, entre comillas, natural del ser humano, es que si no se ve apretado a plantearse cuestiones que le incomodan, como que no crece, por así decirlo. No estoy diciendo que esto sería una especie de ideología, no sé hasta qué punto incluso pseudo-religiosa, que el crecimiento conlleva dolor. Estamos hablando de frustración. Que no somos como los animalitos, que luego alegremente, ¿no? Como los bambis o no sé qué, saltamos nada más y nos vamos y no sentimos que abandonamos a los papás, unos más, unos menos. Entonces, bueno, estábamos poniendo el foco, si queréis en este paréntesis, en ella. Hemos hablado de la virilidad, como que para ella la cosa es distinta. Venga, una a ella, por favor, que quiera leer. ¿Queréis leer desde casa? Heidi o Rosalía, venga, sí, dinamizamos esto. Nos hemos quedado en, lean el artículo este sobre el declive del complejo de Edipo. Dice, ella no ha de enfrentarse, ya empezamos con las diferencias. Venga, quien sea, sino que tome la palabra quien sea. No, tengo que dar aquí turno de palabras. Tú misma, Flor, si quieres. Bueno, ella no ha de enfrentarse con esa identificación ni ha de conservar ese título de virilidad. Sabe dónde está eso y sabe dónde ha de ir a buscarlo, al padre, y se dirige hacia quien lo tiene. Bueno, esto nos suena ya como Freud empezaba a plantear las cosas. Sabe dónde está, cuando dice eso, ¿a qué se refiere? Sabe dónde está eso, sabe dónde ir a buscarlo, sabe quién lo tiene, ella, el chaval no, el chaval está en la parra. ¿A qué se refiere el eso? El título de virilidad. ¿No? Bueno, algo en relación. Perdón. Algo en relación a la virilidad. Entonces, más específico de ella es eso, ¿a qué se refiere? En este caso. Es decir, la potencia. Pero ella sustituye movilidad, incluso órgano genital masculino, por Claro, la potencia, lo fálico. claro, a ver, esa cuestión que Freud sitúa, por supuesto, relacionándolo con el miembro real, es decir, en ese sentido, la niña, siguiendo a Freud, es decir, hasta que ve las diferencias con el niño, no entiende esa diferencia sexual. Es decir, entonces hay un momento en el que sí va a pasar a ser niño castrado, es decir, quien no va a tener
hasta que lo constata, y ahí es donde aparece ese reproche a la madre. Entonces, ese disgusto en la niña con respecto a la madre es más fácil, es decir, porque a ella no se lo ha dado. Entonces, le va a facilitar ese movimiento hacia la elección, digamos, del padre. Bueno, esto no ha hecho más que empezar. Vamos, continúa, Flor, por favor. Pero estábamos en que, bueno, ella no ha de enfrentarse con esa identificación, es decir, evidentemente, ni ha de conservar ese título de virilidad. Sabe dónde está eso y sabe dónde ir a buscarlo, al padre, y se dirige a quien lo tiene. Vale, ahora va a empezar hablando de la feminidad. Esto también les indica en qué sentido una feminidad, una verdadera feminidad, siempre tiene hasta cierto punto una dimensión de coartada. Las verdaderas mujeres, eso siempre tiene algo de extravío. No sé si luego pegar un tijeretazo como se está grabando esto, porque sabéis que la ideología imperante ya solo escucha cosas así, ¿no? Y bueno, nosotros sabemos por ya lo delante, más que está grabado, que por la fórmula de la sexuación, ¿no? Nada tiene que ver con esa cuestión que se puede mal pensar. Pero ya que lo ha planteado aquí, ¿a qué se refiere? ¿No? Porque es verdad que aquí tiene un talante provocador de hacernos pensar, ¿no? Como dice, las verdaderas mujeres, está provocando, ¿no? Insisto, está provocando que le demos vueltas al coco. Las verdaderas mujeres, eso, siempre tienen algo de extravío, una dimensión de coartada. En otros contextos nos hablará del semblante, por ejemplo, acordaos del semblante de la histeria, que en ese sentido no solamente es ella, pues sabéis que la histeria va para él y para ella, pero no sé, semblante, coartada, extravío, ¿a qué os resuena? Luego vamos a seguir porque si no tenemos que hacer toda una clase para la cuestión de la feminidad. ¿Pero a qué os resuena? Para no dejarlo así. Bueno, a mí me resuena, también volviendo a Freud, a esa cuestión más, podríamos decir, sin que se malentienda, más narcisista, ¿no? En ese sentido bueno, entonces empezar a trabajar la cuestión más, de alguna manera simbólicamente podría llegar a ser incluso a representar el palo, ¿no? Es decir, esa cuestión más... Sí, pero no se refiere a órgano, se refiere a un significante realmente. Entonces, la mujer, como estamos hablando de una cosa, pues no es un significante, puede simbólicamente representar eso, sino que es el poder, el dinero, la belleza. Y además también, volviendo de nuevo a esa cuestión que se planteaba con respecto a los tiempos, que tiene que perder. Sí, claro. El hombre se puede llegar a ver apurado en ese momento siendo niño, ¿no? Es decir, cuidado, que hay algo que valoro, pero la niña en un momento dado, pues... Claro, es verdad que aquí tenemos que tener... La histeria siempre está en el otro, proponerse como objeto de deseo del otro. No sé si estadística con las histéricas, pero podría articularse por ahí también. A mí me resuena eso también. Sí, ahí tendríamos que tener una prudencia en equiparar ahí todo lo que es el complejo de Edipo de Freud con los tres tiempos de Lacan, porque ahora vamos a Freud, al clásico, pensar que él, aquí decíamos que para Lacan lo estamos viendo, el tema de la castración es como el pivote fundamental sobre el que se articula todo el complejo de Edipo, ¿no? En toda la dimensión de la castración simbólica que estamos dando, etcétera. Pero si volvemos a lo más canónico en ese momento del desarrollo del Edipo del complejo de Edipo de Sigmund Freud, él planteaba, hablando ahora de la salida y de la entrada, de que el chico, lo hemos visto aquí, es por la amenaza de perder ese órgano privilegiado, como dice Marta, es decir, es por la amenaza de castración que sale del complejo de Edipo a través de los procesos de identificación. Creo que eso está claro. Claro, en ella, fijaos, es al sentirse castrada que entra en su complejo de castración, perdón, en su complejo de Edipo. A mí me llamó la atención que Lacan está planteando que en el caso de ella es más fácil, cuando desde Freud se plantea como más complejo. Sí, porque son dos movimientos en ella, como sabéis. Tiene que salir de la madre, tiene que recalar en el puerto del padre, y luego más vale que salga del padre, si no esa cosa tiene pinta de incestuosa, y buscar a un hombre.
Viendo que en lo clásico, en lo canónico, la fórmula tradicional de Freud, el hombre solo tiene que hacer un movimiento. Y además no tiene que cambiar el objeto de elección de sexo, de pasar de una mujer a otra mujer. La mujer prohibida es la madre. Ella no, ella tiene que pasar de una mujer a un hombre, digo, en esta cosa, ¿no? Con lo que se plantea a nivel estándar, de una mujer que es la madre a un hombre que es el padre, y del padre, ahí estaría la exogamia, a un hombre. Es verdad, acuerdo todo lo que hemos visto en Lacan, también, que de alguna manera, si en ese hombre lo que privilegia es el deseo de ser madre, y ese deseo de ser madre va a tener que contener un falito, bueno, hasta cierto punto no se ha disuelto el complejo de Edipo. Por eso digo que cuando entra el niño o la niña en acción, lo que tenemos que ver es que ese niño o esa niña, qué tipo de interjuego del deseo significó para la madre. Por así decirlo, si era un deseo minúscula de taponar su falta, o era un deseo de traer descendencia para, en un momento dado, dejarlo volar del nido. Que el niño, cuando ahora vamos a volver al tema de la madre, que decíamos que la madre, ahora lo vamos otra vez a leer, esta lección y la siguiente vamos a estar un poco incidiendo en eso. Decimos que es muy importante que la madre haga de mediadora, que al padre lo presente con honor, para mediación, para ese intercambio de poderes. Pero claro, si la madre no está por la labor, pero entre otras cosas, porque ese niño, esa niña, era su propio falito, lo que ahora a veces se dice de otra manera, si vemos el recorrido de sus constelaciones familiares, no lo digo al uso a nivel conceptual de lo que es la constelación familiar, pero una especie de recorrido de sus padres y a la vez de los padres de sus padres, pues igual el niño está cumpliendo ahí una función de taponar una falta, no de elaborar la falta. Te digo, no va a ser lo mismo para esa madre, ¿no? Presentar al padre, es decir, acceder a un relevo, a cualquiera le quita el regalo taponador de la falta de un complejo de Edipo, no a veces ni mínimamente elaborados. ¿Se entiende la dificultad? ¿Esto de Sí, eso de una cosa. Sí. Suena bien. Usted de las mujeres sabrá. Sí, igual le podemos dar una vuelta, pero es verdad que si nos metemos en el tema de la feminidad contra la complejidad y la coartada y el semblante, no. Creo que a lo mejor igual tomamos nota, como vamos larga vida a los seminarios, en un momentito lo veremos, y vamos a seguir, porque es que estamos por la mitad del seminario, muy lejos de nuestros objetivos iniciales, que no tenemos por qué cumplirnos, de que a estas alturas ya debemos estar empezando el seminario sexto. Vamos a seguir un poquito. Dejamos ahí todos esos atributos donde Lacan es verdad que diferencia la virilidad de la feminidad, ya lo hace Freud. Recordad todos esos textos tardíos de Sigmund Freud. Si queréis, evidentemente, con otro enfoque, ¿no? De la feminidad, la sexualidad femenina, donde ya de alguna forma dejaba claro que no es lo mismo la feminidad que la sexualidad de la mujer. Pero bueno, ahí me... Página 202, para ir terminando ya esta primera lección de los 3 tiempos del Edipo. Dice, acordaos del punto capitonado. ¿Os acordáis? Venga, sí, pregunta, ¿qué era lo del punto de capitón o capitonado? Esto que vimos, que podría ser uno de esos circulitos que hay ahí, un abrochamiento. Venga, os doy una pista, tiene que ver con la teoría del significante, significado, significante. Punto capitonado, que os acordáis eso, ¿no? El tapicero, lo que ahí, lo que une y lo que precisa en esa unión. Bueno, lo tenemos ahí como meta. Dice, el punto capitonado es solo un asunto mítico. Porque nadie ha podido sujetar nunca, fijaos qué bonito lo dice, qué poético, una significación a un significante. En la página 202. Lo que sí puede hacerse, por el contrario, es fijar un significante a otro significante y ver cuál es el resultado. En este caso se produce siempre algo nuevo, a veces tan inesperado como una reacción química, a saber, el surgimiento de una nueva significación.
Cualquier cosa nos podríamos detener, pero vamos a fijar ahora un poquito más la atención en lo que viene, para seguir un poco esta línea conductora y llevarnos a algo suculento. El padre, volvemos otra vez al padre, es en el otro, en ese otro con mayúscula, el significante que representa la existencia del lugar de la cadena significante como ley. Lo vuelvo a leer. El padre es en el otro el significante, cuando decimos, ¿os acordáis qué es una metáfora? Es un significante. ¿Qué es el padre? Es una metáfora. ¿Qué es? El padre es en el otro el significante que representa la existencia del lugar de la cadena significante como ley. Venga, algo como estáis acostumbrados a decir, algo que me haga ver que os resuena alguna cosa. ¿De qué está hablando? Dice, se coloca, por así decirlo, encima de ella. Cuidado, cuidado, que aquí es muy fácil deslizarse y malinterpretar el asunto. Porno. ¿Qué cosa tiene usted? Venga, voy a seguir y así terminamos con esto. Total, nos queda. Aquí estamos hablando de la metáfora paterna, ¿no? No sé si he puesto aquí. Aquí no lo he puesto. Bueno, hace ahí. Sí, que el padre es la metáfora, ¿no? Se convierte como una metáfora paterna. Es que el padre como tal, el padre simbólico, decíamos que es una metáfora. ¿Y cómo definíamos la metáfora? Como la sustitución de... ¿vale? O de un por... ¿vale? Pues ahí estamos diciendo. Entonces, fijaos en este punto. Pero ahora hay como una condición. Es como una especie de solo sí lo que viene a continuación. Igual ahí enfoca un poco esto que estás planteando ahora, o lo que has oído, Olga. El padre está en una posición metafórica sí y solo sí, es decir, se tiene que dar una condición. La madre lo convierte en aquel. Estamos ahí viendo que tiene que ser una especie de superhombre, este candidato, ¿no? A padre. Lo leo, sí, porque puede ser un poco. Es decir, si nos ponemos del lado del chico o de la chica, como que, madre mía, la de cosas que tienen que darse ahí como para que el camino esté bien trillado. También es verdad, todo hay que decirlo, que si el camino está bien trillado, en un momento dado, la última palabra la tiene él o ella. Unos padres formidables, cada uno cumpliendo su función, la función materna de lujo, ¿no? El padre candidato a Oscar al mejor padre y el chico y la chica se medio quedan ahí colgados. ¿Podría darse el caso o no? Sí. Pues lo dimos en uno de los triángulos, en uno de los vértices del triángulo ya propiamente dípico, ¿no? Del ternario simbólico, la última palabra la tiene el chaval. Lo que pasa es que para que tenga esa última palabra, si ya más o menos las partidas están jugadas, un poco tiene que hacer. Muy difícil lo tiene. Vamos a plantearlo así, venga, mientras voy. Es verdad, vamos a ratificarlo aquí, lo dejamos. Es verdad, todos estamos totalmente de acuerdo y nos ratificamos en que aunque el padre y la madre, en cuanto a las funciones de tales, lo hagan de lujo, hay la posibilidad de que el chico y la chica nos salgan díscolos. Vale, vamos al revés. Hay la posibilidad de que, por lo menos en las calificaciones que yo tenía cuando era joven, muy deficiente, ni siquiera insuficiente, o sea, un desastre de función materna y algo igual, si no peor, de función paterna. Hay la posibilidad de que ese chico o esa chica haga un buen pasaje de su complejo de Edipo. ¡Anda! Entonces nos estamos saliendo del ambientalismo completamente. ¿Por qué? ¿Por qué con esa rotundidad? Vamos a esto último. Es decir, en caso de un desastre, pero el chaval se salva. Sí, claro. El principal es del niño, ¿no? Depende de él, es que ahí están sus cartas, ¿no? A ver cómo las juega. Es decir, que en psicoanálisis, afianzarnos en esto del victimismo, ¿no? Como que no, digo, por lo que estáis diciendo, de que no, ya, yo hubiera querido, lo que pasa es que me dijeron ahí como este bar, si se pone en la pizarra, los alquileres en Palma son muy caros. Hijo, no pasa nada si te quedas aquí, ya te estamos construyendo un cuarto arriba, da igual. Tu mujer si tienes, mejor que no tengas. Hijo si tienes, los hijos son un desastre. Pero en todo caso, o sea, ya se lo están facilitando. Digo, puede que el chaval diga, sí, sí. ¿Dónde estarán mejor que aquí? ¿No? Entonces puede que el chaval, cuando digo chaval, chico, chica, aún así todo se busque un objeto de deseo exogámico. Vale, pero estamos planteando una serie de condiciones. Volvamos ahí, vamos al mundo como más real, por así decirlo.
Cuando digo real, sí que eso, al mundo de las probabilidades. El padre está en una posición metafórica si alguien le da el lugar. Sí, y solo si la madre lo convierte en aquel, que con su presencia sanciona la existencia del lugar de la ley. Queda, pues, un inmenso margen para las formas y los medios con los que esto se puede realizar, porque es comprensible con diversas configuraciones concretas. Termina Lacan, lo digo, y se ha querido hacer un pequeño puntito de inflexión. Así es como puede ser flanqueado, de lo que estábamos hablando, no sé si ahora nos va a servir, el tercer tiempo del complejo, el tercer tiempo del Edipo. O sea, la etapa de la identificación en la que se trata para el niño de identificarse con el padre como poseedor del pene y para la niña de reconocer al hombre como quien lo posee. Vamos a detenernos. Y volvemos a la pregunta, lo que había generado una división de opiniones grupal. Han encabezado Marta y Silvia, pero si el resto no dice lo contrario, es que estábamos por posicionarnos en... Es decir, lo que dice Lacan. Así es, como que así verdaderamente, con todo lo que he estado diciendo, habría que prestar oídos, es como sale uno definitivamente del tercer tiempo del Edipo. Primero, ¿cómo sale el niño o la niña? Y si al salir, como estábamos diciendo, realmente ya tiene elaborado la tendencia infantilista o edipicista. La oportunidad de hacer otra cosa, construir otra cosa, de no ser siendo un sujeto de la madre, del padre, de que es. ¿Y por qué hace esta distinción? ¿Dónde estaría entonces esa distinción ya del nene y de la nena, el niño y la niña? Dice, para el chaval tal, para la niña lo cual. dice del complejo de Edipo, o sea, la etapa de identificación en la que se trata para el niño de identificarse con el padre como poseedor del pene y para la niña de reconocer al hombre como quien lo posee. Cuidado aquí con la ideología que nos está ahí. A ver. Es el hombre, es un más allá. Entonces, claro, en esto que se estaba comentando antes con respecto, ¿no? El padre es en el otro, el significante que representa la existencia, es verdad que lo está planteando de una forma, ¿no? Como poética. Sí. Porque tiene marinera, es decir, ahí hay mucha condensación. Del lugar de la cadena significante como ley, es decir, lo que viendo es que de alguna manera esa sustitución significante, que además continúa después, si nos fijamos en cuando dice el padre está en una posición metafórica y solo si la madre lo convierte en aquel que con su presencia sanciona la existencia del lugar de la ley. ¿De qué ley? La de la madre. Por eso es metáfora paterna, está sancionando la ley absoluta, está abriendo a todo un mundo del desarrollo social, ahí es donde encontramos toda esa cuestión de que también ahí podría dar mucho más que hablar, ¿no? Es decir, porque se está ordenando el mundo simbólico. Y entonces ahí es donde el niño o la niña, para el caso, va a poder tener una vida propia, ¿no? Trabajar su subjetividad a partir de ahí. Sí, eso de niño y la niña, yo creo que estoy con Marta en que está hablando un poco políticamente, porque realmente tanto el pene en el niño como quien lo posee en el caso de la niña es el palo. Lo que pasa es que como son, claro, cada uno va a tener que construir la sexualidad diferente, ¿no? En este punto, no tanto apoyado por la anatomía, sino por el mundo simbólico, que vaya diferente. Claro, Es el palo. claro. Para introducir el orden de la diferencia. Es que yo creo que es muy importante en ese inicio, ¿no? Del segundo tiempo en el que se introduce el mundo simbólico, es que sí, está el juego, ¿no? De quien tiene el deseo, porque al final el falo es un significante del deseo, ¿no? ¿Dónde se juega el deseo? ¿Dónde se está jugando? Entonces, el padre ahí aparece como privador y como quien lo tiene, lo que desea la madre. Porque al final no estamos hablando, ¿no? De esa cuestión orgánica, es decir, es donde se juega ese poder. Pero además, lo que está empezando a introducir, que es donde en el tercer tiempo concluye, es que hay un más allá de eso. ¿No? Es decir, hay un más allá, que es esta cuestión. Claro, entonces ya creo que de alguna forma estamos diciendo lo de la virilidad, la feminidad, el niño, la niña,
¿Estaríais de acuerdo con... voy a plantear varias frases, dos. Voy a intentar decirlas como textuales de Sigmund Freud, con respecto a esta cuestión. Por ejemplo, en una dice, la anatomía es el destino. ¿Estaríamos de acuerdo desde la lectura lacaniana con respecto a qué es ser hombre o qué es ser mujer? ¿Sí? ¿Lo marca la anatomía es el destino? No. Yo creo que toma parte, es decir, que cuando claro, habría que ver también el contexto en ese sentido, ¿no? La anatomía es parte del destino, es decir, porque después para otros devenires, justamente el no aceptar las diferencias anatómicas o, por ejemplo, no aceptar la propia anatomía puede constituir un destino. Es decir, me refiero que de un margen, pero no porque la cuestión física vaya a ser el destino, estamos hablando del psiquismo, de cómo afecta esas cuestiones al psiquismo. Yo quería añadir algo, y es que estamos hablando del discurso del psicoanálisis. El discurso del psicoanálisis no es un discurso médico, no es un cuerpo para el psicoanálisis, no es un cuerpo de biología. No es el cuerpo de los órganos, no es el cuerpo del cerebro o no sé qué otra cosa. Los ovarios, ¿qué quieres? Entonces, en ese sentido, no Claro, no, de hecho es importante que... Claro. No, es algo que viene como trabajando Freud. Entonces, es verdad que nosotros la sexualidad, cuando digo Lacan, si no la planteamos como Sigmund Freud. En eso tenemos que ser tajantes para no confundir a nadie y menos que menos al auditorio. Y tampoco vale con decir que Freud era un hombre de la época, porque para nada Freud era un hombre de la época, si se pelea con toda la medicina de la época. Eran cuestiones de este grandísimo autor que es Sigmund Freud. Estaríamos más del lado, porque se puede ver, de la filósofa, por ejemplo, Simone de Beauvoir, cuando ella llega a plantear que no se nace mujer, ni hombre. Entonces, que hombre o mujer son posiciones subjetivas a conquistar, o si queréis, a construir. ¿Ves que nos alejamos ya de todo ese tipo biologicista, anatomista, y ya nos generamos, luego ya más adelante veremos, lo que son las fórmulas de la sexuación? Pero es verdad, ahora no hablando de virilidad y de feminidad, que Freud tiene puntos muy interesantes sobre esto. Por eso digo, por ejemplo, cuando él plantea, a ver si lo digo textualmente, que la masculinidad y la feminidad son construcciones teóricas de contenido incierto. Es decir, pero sí que es verdad que hay un pasaje distinto a lo que sería la concepción freudiana sobre este asunto de la masculinidad, la feminidad y sobre todo ser hombre o ser mujer, toda la cuestión de género, y lo que plantea el psicoanálisis, porque ahí lo que prima es la posición subjetiva con respecto a esto. Bien, vamos a la lección siguiente, que es la lección 11, los 3 tiempos del Edipo, parte 2, pero creo que va a ser más interesante por lo que se está suscitando. Voy a dar un saltito, igual luego volvemos. Sí, creo que puede ser más interesante. Voy a dar un saltito y nos vamos en esta misma lección a la página, vamos a arrancar de la página 214, porque donde quiero poner el foco es incluso lo que había planteado antes, porque igual la clase se nos va, para hablar de los diferentes tipos de papis, los candidatos a ser función paterna. Vale. Venga, alguien que igual no haya leído. Nos vamos a la página, bueno, nos pongo en situación. Aquí hay una cuestión que vamos a soslayar, ¿no? Lacan empieza el punto 3, que es el que voy a ver, dice, pero esto evidentemente si no tenemos, si no dedicamos un tiempo conveniente, se puede malinterpretar, pero lo voy a leer. De los homosexuales se habla, a los homosexuales se los cuida, a los homosexuales no se los cura. Y lo más formidable es que no se los cura a pesar de que sean perfectamente curados. Me hago cargo así, diciéndolo fuera de un contexto para que lo oya la primera vez, todo lo polémico que puede ser esto. Pero bueno, pues esto sirve para que en vez de la gente dejarse por el apasionamiento ideológico, ¿no? Que es otra vez la imposición del discurso de amo y tal, se anima a querer leer, aunque sea la Wikipedia, pues muy bien. Entonces, estamos en este punto 3 y nos vamos, sin dejar el punto 3, a la página siguiente, donde entonces empieza a hablar de que en el rasgo de la homosexualidad hay una relación perpetua y profunda con la madre, luego ya se empieza a deshacer de esa consideración, ¿no?, de las orientaciones sexuales, y volvemos otra vez a una generalidad
algo que la hace extensible a que, lo estamos reiterando de diferentes maneras, la madre le dicta la ley al padre. Entonces vamos a retomar de ahí, la madre le dicta la ley al padre en el sentido de que les he enseñado a distinguir. Estamos en ello, aprender a distinguirlo. En el último párrafo de la página 214, si tú misma quieres, nos dice, les dice que el padre, y a partir de ahí vamos a arrancar y me voy a ir deteniendo y comentando lo de los tipos diferentes de padres que aparece en la página siguiente, pero como para ir entrando en calma. Sí, por favor. Les dice que el padre intervenía en la dialéctica etípica del deseo en tanto que le dicta la ley de la madre. Aquí se trata de algo que puede revestir diversas formas y se reduce siempre a esto. Es la madre quien le ha dictado la ley al padre en un momento decisivo. Esto quiere decir, muy precisamente, que cuando la intervención interdictiva del padre hubiera debido introducir al sujeto en la fase de su relación con el objeto del deseo de la madre y cortar de raíz para él toda posibilidad de identificarse con el padre, el sujeto encuentra, por el contrario, en la estructura de la madre el sostén, el refuerzo, por cuya causa está en crisis, esta crisis no tiene lugar. Claro, la palabra crisis aquí la podemos hacer sinónima de todo lo que hemos dicho previamente. Frustración, decepción, dolor, desencanto. Crisis, se tiene que producir una crisis. Ahí donde has puesto, dice, por cuya causa esta crisis, es decir, la crisis que debió producirse, en cuanto a esa omnipotencia del otro, en cuanto a esa omnipotencia de la madre, por lo menos el niño o la niña le da esa atribución, no se produce. Es decir, el niño no entra en crisis. Sigue si quieres, Silvia. Entonces, por tanto, esa crisis muy necesaria no se produce. En el momento... Ideal, en el tiempo dialéctico, en que la madre debiera ser captada como privada del afecto, de tal forma que el sujeto ya no supiera literalmente a qué santo encomendarse, lo que encuentra, por el contrario, es su seguridad. Aguanta perfectamente, porque siente que la madre es la clave de la situación y no se deja ni privar ni desposeer. En otras palabras, el padre puede decir lo que le parezca, pero a ella no le da frío ni calor. Y en donde estamos últimamente. Es decir, en un momento que está a punto de producirse, quiera Dios que sea así, la crisis, para que el niño venga, ¿no?, dentro de un poquito como sujeto psíquico, sujeto del deseo, sujeto del inconsciente, lo podemos hacer un poco ahí equiparable. Es decir, en ese momento en el que está mirando, lo que dice literalmente, no sabe a qué santo encomendarse, pero como que aguanta. La madre aguanta y el niño está... Entonces la madre, con cualquier gesto, sabéis que incluso significantes no solamente tienen que ver con frases, con palabras, sino con ademanes, con gestos, podríamos decir incluso con lenguaje no verbal. Entonces digo, en ese momento que es que el niño ya no sabe, en él no sabe a qué santo encomendarse, es el momento de la crisis. Pero si no sabe en qué momento a qué santo encomendarse y al final aparece algo de santidad, de que... Menos mal. Ya es como que recala en buen puerto. Es decir, cuando estaba a punto de producirse el relevo, no porque la madre le transmite de alguna manera, en este ejemplo que pone, metafórico y si queréis muy real, en el sentido contextual del término, o si queréis hasta ambientalista, pues que, lo que está diciendo, que la madre le transmite de la manera que podéis imaginar que ese tipo ni fu ni fa, ni frío ni calor, yo creo que queda clarísimo, ¿no? Entonces el niño que había iniciado el movimiento de desespero, de crisis y tal, vuelve a la falda de mano. Ahí está bien. Y además ahí fundamenta que ella tiene el féretro, que ella tiene el poder, que ella sigue siendo la madre. Estaba a punto de empezar con, ¿no?, a rasgarla, a ponerle esa barra, ¿no?, para tacharla como gran otro, pero como hay que alivio. Entonces, fijaos, ¿no? Porque a veces cuando nosotros hablamos que la angustia como pasaje necesario, más allá de luego otra serie de sofisticaciones con respecto a la angustia de la creación, etcétera, como ahí es muy importante que aparezca la angustia y un atravesamiento de la angustia, no un solallamiento de la angustia. Es como que ahí vas a la despensa, te atiborras de ansiolítico. Ay, ya se me acabó la ansiedad. Ahí el ansiolítico es la falda de la madre. Ya está, se acabó la operación. ¿Se entiende? Yo creo que esta casuística
da cuenta de, bueno, pues muchas situaciones en las que os vais a encontrar en la clínica. Al final va a leer muchas casuísticas muy diferentes. Donde, y estamos haciendo ahora la entrada, donde el padre no termina de formarse. Previamente hemos dicho, si acaso para no ser tan contundente de que es imposible, digamos, esto sí, convengamos que lo tiene muy difícil si ella no actúa como mediadora. Entonces digo, puede darse un momento, que es lo que está quizá ahora planteando aquí Lacan, porque la maquinaria se ha puesto en marcha, ya hay esa especie de operatividad, el chaval está ya confundido, pero en el último la madre, ven aquí. Sí, 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 sí. Uf, Dios mío, qué disgusto. Ya está, se acabó, ya, se acabó. ¿No? Hay otros momentos donde no se aparece ni eso porque la madre no. El neurótico es lo que va a temer fundamentalmente. Ser atravesado por la angustia, atravesar la angustia, porque la única manera, si queréis, en otros términos, tal vez más humanistas, de crecer como seres humanos, de madurar, ¿no? De advenir como sujetos, no como súbditos. ¿Os acordáis que la semana pasada trabajábamos lo de súbdito? Hay un peaje. Lo que pasa que, a ver, la angustia es un concepto. Ahora voy otra vez a Freud, que si no nos vamos a quedar un poco a veces en los preliminares. Pero la angustia es un concepto. Si yo me angustio por el pasaje conceptual de la angustia, ya es una posición psíquica. La angustia del pasaje no tiene por qué angustiarme. Los celos, que es la matriz del deseo, no tienen por qué devenir en soy un celoso o soy una celosa. El mecanismo de represión que está en todos no tiene por qué hacerme un reprimido o una reprimida. Atravesar la angustia no tiene por qué ser angustiante. De hecho, si me angustio, normalmente no voy a atravesar ese pasaje. Es decir, no va a haber una transformación. A ver. José, una preguntita. ¿Y en este momento el niño puede sustituir, digamos, la función materna por otra persona cuando se vea en esta situación? ¿Qué se te ocurre? A ver, vamos a... Se me ocurre que, no sé, se vea en estado de crisis y tenga una hermana, una tía, una abuela, yo qué sé, y en vez de ir a las faldas de la madre, vaya a las faldas de la abuela, la hermana, la tía, que también actúa como función materna, entre comillas. Lo estás poniendo fácil. Por consiguiente, si hiciera eso, si pasa de la madre a la madre de la madre, que vive en casa, la abuela, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre ahí? Un desplazamiento. Pero un desplazamiento para que no ocurra nada. Es una equivalencia. Que a veces se dice, es que es mi segunda madre, la abuela. De madre va la cosa, de ahí materna va la cosa. Sí, pues no, podría darse, de hecho recurrí, pero digo, aquí lo importante es que aparezca el tocanarices, el elemento jodedor, que lo estamos haciendo en la figura de la función paterna, es decir, el aguafiestas. No que haya unos desplazamientos, unas sustituciones no significantes, en este caso, de la madre, la hermana, la abuela, la tía. Es decir, tiene que aparecer el aguafiestas y bueno, vale, parece que este pinta y no poco. Pero si ni a uno ni a otro, ni a la madre ni a la madre de la madre, o sea, la suegra del sujeto en cuestión y tal, o es como, ya está, se queda en casa. Otra cosa es que la tía abuela, si que le introdujera... Podría ser. Se lo contaría a tu padre. Sí, o oye, hazle caso a tu padre y planta a la hija. Y la abuela planta a la hija. ¿Qué pasa? Claro. Sí, porque hay abuelas, sobre todo, que tienen un discurso precioso, de que luego se va y coge a la hija. ¿Qué es eso de quitarle la autoridad a tu marido delante del niño? Y la hija se le tiene que cuadrar a la abuela. Yo digo que a veces es un tema de posiciones. Pero convengamos que no es lo más habitual, ¿no? Puede haber una alianza de M's, de grandes M's, ¿no? De grandes otros. Entonces el niño más armado. Mucha mamá, ahí hay como mucha mamá. Entonces, a ver, poder puede ser, pero digo, si tuviéramos que hacer como una especie de apuestas, pues, está difícil la cosa, está difícil.
¿Sabéis? Estas cosas de que la suegra no sé por qué, muchas veces no le tienen demasiado cariño. A los yernos y entonces y tal, ¿no? Aquí viene este, aquí, ¿no? Mira cómo se pone el niño cada vez que viene. Claro, el niño está temblando para que se haga un relevo. Ahí constata de que se incomoda cuando está el padre. Solución salomónica, cuanto menos pasa, que se vaya a jugar ahí, da igual. No, es que creo que se va a jugar en la taberna. ¡Que juegue! ¡Que juegue! Aquí no hace falta que esté. Y todo el niño escuchando ahí como, aquí nos apañamos nosotras. Claro, el niño y la niña está ahí, sí. Estará diciendo, en vez de una M, 2M, ya está aquí, fuerte. Bueno, entonces, estábamos en esto de que ya no le da ni frío ni calor. Por lo tanto, digo, estoy abriendo comillas, sigue Lacan. Por lo tanto, esto no significa que el padre no haya entrado en juego. Esto es importante. Freud, ya hace mucho tiempo, por favor, remítanse a 3 ensayos para una teoría sexual, dijo que no era infrecuente, y no se expresa así por casualidad, si dice no es infrecuente. No es por desidia, es porque lo ha visto frecuentemente, que una intervención está determinada, aquí pone una palabra alemán, ¿cómo sería, Olga? La caída de un padre demasiado interdictor. Entonces vamos a empezar a hablar ahora, para que lo hagamos, si acaso lo ilustremos, lo hagamos de alguna forma más gráfico. Nos está diciendo de que no es que el padre no esté, puede estar, pero no sirve. Entonces vamos ahora a 3 tipos de padres, vamos a aglomerarlos ahí, que no nos sirven. Casi se puede leer prácticamente todas las situaciones donde los padres cojean, lo vamos a ubicar en uno de esos o en varios de esos prototipos. Entonces, dice, una intervención, la caída de un padre demasiado interdictor. Ahora lo vamos a comentar. Ahí están los 2 tiempos, a saber, la interdicción, pero también que dicha interdicción ha fracasado en otros términos, que es la madre quien al final dicta la ley. Esto les explica también que en casos muy diversos, si la marca del padre interdictor está quebrado, el resultado es exactamente el mismo, en particular en casos en que el padre ama demasiado a la madre. Fijaos como una vez más nos estamos alejando más del contexto más descriptivo, si queréis fenomenológico, ambientalista. Es decir, el padre está, pero vamos a ver que estando igual no sirve. Y luego vamos a ver un caso en que el padre ni está. Vale, hay un caso, vamos a los 3 ensayos para una teoría sexual. Aquí sea el primero de los ensayos, tiene este título en castellano, de las aberraciones sexuales o las... ¿no? Un título así como potente. Pero digo, ahí hace Freud una descripción y tal. Lo que me interesa para poner el foco aquí, que a veces lo hemos comentado en otras clases, suele pasar casi inadvertido, y es que Freud, en una de esas desviaciones, según él, lo que hemos dicho, ¿no? Aberraciones sexuales como desviaciones, siempre acordado de lo que era supuestamente la sexualidad adulta, ¿no? En esa supuesta ley, acordaros, universal, biológica, encaminada a la procreación, que el mismo Freud cuestiona como que ahí no vamos a trabajar la sexualidad ampliada, ¿no? Hay una sexualidad, incluso no tiene por qué ir encaminada a la reproductividad, por tanto hacia el coito. Estamos en todo eso. Bien, entonces Freud ahí plantea como actitud perversa, como posición perversa, una que muchas veces se confunde con el romanticismo. Y ahora aquí la va a retomar Lacan. En el sentido de que un padre así, perverso, según ya decía Freud, y ahora vais a ver lo que es ese padre perverso, en una de las 3 posiciones, digo, de estos padres cojos, que no sirve para hacer la función de corte, dice, un padre que ama, vamos a subrayar, demasiado, o un padre, como diría Freud, demasiado enamorado de la madre. Un hombre fascinado por la mujer. No hace falta que nadie levante la mano, sobre todo las señoras y esto, pero y que a veces uno no quiere eso, ¿no? Un hombre que la convierta en diosa, un hombre fascinado. Bueno, ya lo dicen. Bueno, pero algunas sí. Algunas sí. Es decir, ahí hay un empoderamiento. Vale, entonces dice, si se da esa situación donde hay, con todo el cariño, no puedo hacer aquí decir la broma, una especie de Tomeu, que ya, Tomeu, vina. No hace falta tener un K de Bowning, nada. O sea, hace falta, entonces,
Si está ahí ese Tomeu, ¿no? Entonces, claro, si el niño cae, ahora vamos a detenernos. ¿Cómo las pilláis al vuelo? ¿Cómo sois? Sí, vamos a subrayar demasiado. No estamos diciendo que no esté enamorado, pero si vamos a entrar en toda esta cosa. ¿Qué quiere decir si la ama demasiado, si la quiere demasiado, si está demasiado enamorado? ¿Qué quiere decir? ¿Y por qué eso no le sirve? Sometido, fascinado. Es una posición de sometimiento. Le podría pasar a ella, con él. Estamos hablando aquí de que ahora el que va a fallar es el padre. Lo que se trabaja muy bien. Todos los... Pero es que la fascinación tiene que ver con eso. Pero a veces se llamó al principio de estos seminarios, debo recordar. Sí, la fascinación Yo comenté, sí. porque justo con respecto a la fascinación, claro, una serie de dudas. Contrastamos fascinación con qué otro término. Ahí metíamos sublimación, pero ahora no es sublimación. Fascinación. Sobreestimación. Sobreestimación del objeto. Entonces, ahí, claro, Vale. Hay una fascinación Sí. que entonces va a tener unos matices. Es decir, Claro. que va a unir a un sometimiento. Claro. A un empobrecimiento de Dios. Claro. Porque ahí está lo que dice la sobreestimación del objeto. Entonces sí, es verdad. En ese sentido, propiamente hablando, cuando digo de fascinación, es como si está muy fascinado, es decir, si hay una sobrevaloración del objeto, eso... Claro. Lo dijimos. Claro. Una fascinación a la larga lleva a una sobreestimación. Tiende a ir a eso. Tiende. Pero si no se tiene que salir antes Sí. de sobreestimarlo. Antes. Si se a la larga 20 años de matrimonio, o sea, ¿cómo va a acabar eso? El Tomeu no sé, pero el chaval... El chaval es... Bueno, entonces vamos ahí, vamos a centrarnos. Si hay, lo contrario sería lo que estamos viendo, es decir, una mujer, que es lo que se trabaja muchas veces en el contexto psicoterapéutico de todas las orientaciones, una mujer demasiado dependiente de él, una mujer sometida al marido, la pareja, lo que sea en este sentido. Es decir, o por el sentimiento de, como diría, de falta de autoestima, o por sentimiento de inferioridad, o por lo que sea, pero quiere decir que entonces lo alza demasiado a él. Pero lo que estamos viendo aquí es si él hace lo mismo con ella, en el sentido de que ahora le tenemos que dar entrada para esa función de nombre del padre. Vale, ha quedado claro lo que sería que hay una sobreestimación del objeto, entonces, en ese sentido que la ama, lo de ama, lo pongo entre comillas porque se ve que el concepto de amor es otro, el psicoanálisis alejado de esto. Bien, pero ¿por qué eso no le funciona al niño? Vamos ahora al niño. Que no sale de esa ley todopoderosa, es decir, no va a haber una distinción ahí, ¿no? En ese sentido, es decir, es la madre la que tiene el saber. ¿No? Sí, que el padre pone toda la energía que digamos en amar o sobreestimar. Claro, pero pongámonos, vamos a echarle imagen, pongámonos en la mentecita, por así decirlo, de la criatura, el nene o la nena. Ve eso, ¿no? Un padre ahí, ¿no? Pues eso, a veces no es tan radical, pero porque papi, esto no, tu madre, ¿no? Eso es lo que diga tu madre. O cariño, ¿qué hacemos cada 2x3? Te digo, ¿qué mensaje le están introduciendo al niño esas figuras parentales? ¿Qué significa, Falo, aquí? Esto tiene que ver lo de la ley, ¿no? Al final, quien está marcando la ley es la madre, la ley de la madre, no del padre. En casa, pero es que es real en esa casa. Entonces digo, el niño, ¿por qué va a ejercer otro elemento fálico, que luego habrá que hacer esa operación? Es decir, ¿por qué va a hacer un cambio de poder si aquí la que puede es ella? La jefa es ella, digamos. La que manda es ella, la que sabe es ella, la que manda, la que sabe, ¿no? La que más entiende, ¿no? La que al final me autoriza. Te digo, porque tiene que hacer el pasaje. Lo que veo problemático, muy problemático, es que la madre, digamos, se siga aferrando a vamos a decir, la satisfacción en su vida sea en base al niño, ¿no? Es decir, que quiera que, digamos, que la llene, ¿no? Ese sentido. Es decir, que no tenga otras cuestiones. Esto es lo que Bonito también dice, una madre suficientemente buena. Es una madre que tiene que desear al niño, pero tiene que habilitar que el niño haga otra cosa con su deseo.
Sí, es verdad. Sí, pero fijaos que, claro, pero fijaos que aquí estamos poniendo ahora el acento en el padre, no tanto en la madre, y sí lo que ve el niño de esa interacción. Es decir, a ver, vamos a hacerlo un poquito más sofisticado, si queréis. Más allá de que la madre estuviera por la labor, si ese hombre está enamorado de esa mujer barra madre, es decir, porque está tan enamorado y tan fascinado, ahí hay algo de la madre, del padre del niño, de la pareja. Digo, más allá de que estuviera por la labor, ella, vamos a decir que ni siquiera ella se columpia con eso, le conviene que estuviera por la labor al niño. O sea, vamos a pensarlo así. Lo que le termina es que la fuerza del poder la tiene ella. Entonces, para el niño la importante va a ser la mamá y para la niña. Entonces, ¿cómo va a hacer ese pasaje? ¿Cómo se va a frustrar de ella? ¿Cómo se va a frustrar André? Sí, me digo, ¿cómo va a agarrarla? De ninguna manera. Digamos que a lo mejor ella estaría en condiciones de posibilidad. Pero es que el hombre no, el hombre lo que diga tu madre, lo que diga tu cariño, amor. El hombre le está enseñando a sublimarse frente a la mujer y a no salir nunca del deseo de ella. A su hijo, digo. A ver, vamos a la casuística. Sabéis que hay, bueno, sabéis, uno sí que tenéis clínica, porque hay parejas, vamos a dar un poco más a lo más estándar, lo que a mí me ocurre más habitualmente en la clínica, que estando ellas en la consulta, él, el novio, el marido, la pareja, digamos, en un momento dado están cansadas. ¿Pero cansadas de qué? Es que no tiene decisión. ¿Dónde vamos? Donde tú quieras, nena. Donde tú quieras. ¿Cómo? Es decir, hay una posibilidad de tomar la decisión. No, a mí me va bien lo que tú quieras. Yo contigo estoy a gusto. Empiezan a agobiarse, algunas se agobian, ¿no? Al final terminan por buscarse un amante. No estoy dando ideas. Digo que a veces pasa eso, de que es demasiado bueno, es demasiado complaciente. Y digo que muchas veces ya no quieren esa complacencia. Bueno, hay quien sí que lo quiere, ¿no? Ah, pues el mío lo... Bueno, pero sabéis que hay otras disposiciones, ¿no? A veces hablando entre ellas, ¿no? Ahí en la compra o lo que sea. Ah, no, pues a mi marido lo tengo muy bien. Y a lo mejor comete ahí un acto fallido. Iba a decir educado, lo tengo bien adiestrado. Digo que lo tengo bien cristianizado. Otro acto, bueno, que más o menos le gusta lo que yo quiero. Pues decía, hace lo que yo quiero. Y es verdad. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor ahí eso la mantiene, pero a otra, digamos, incluso para hablar en otros términos, eso le empobrece la libido. O sea, se va consumiendo ahí libidinalmente y luego tiene que buscarse alegrías por ahí fuera, ¿no? Alguien más determinado. Luego otra cosa es que se acierta, ¿no? No hace a veces como los adolescentes, que coge al motero que no le debía convenir, que se va con uno con muchas pulsiones y poca cabeza. No se sienten. Ahí están todas las combinatorias, pero lo que quiere decir es que hay mujeres que no les va bien, un hombre sí, y hay hombres que la han confundido con la mamá. Esas parejas hoy en día, no sé, como no se pongan las pilas, a la mujer la aburren soberanamente. Ahora, una vez que nace el niño, quiero decir que a veces es un fallo de él, vamos a poner ahí, que a veces es fallo de él, que igual estarían todos por la labor. El niño por hacer el relevo y la madre por... mira, vete un poco con tu padre a jugar a fútbol, o aunque sea la niña, o vete también a jugar a fútbol. Y no, pero claro, el padre... Y el padre lo mismo. Pero, cariño, ¿dónde estaremos mejor que aquí? Es que tú nos haces felices. Ya está, pues es la felicidad de la casa. Bueno, ahora vamos comentando. Estamos en ese padre que ama demasiado a la madre, en los que debido a su amor parece demasiado dependiente, yo creo que está claro, de la madre. El resultado es exactamente el mismo. No les estoy diciendo que el resultado siempre sea el mismo, sino que en ciertos casos es el mismo. El hecho de que el padre ame demasiado a la madre puede tener un resultado distinto en una homosexualidad. No me refugio en absoluto en la Constitución, solo advierto de paso que las diferencias están por establecerse y que se puede observar, por ejemplo, un efecto del tipo neurosis obsesiva, como veremos en otra oportunidad. De momento, vamos a ver aquí ahora, subrayo simplemente que causas distintas pueden tener un efecto común. O sea, en casos en los que el padre está demasiado enamorado de la madre, se encuentra, de hecho, en la misma posición de alguien a quien la madre le dicta la ley. Yo creo que eso está clarísimo.
Entonces no nos sirve. Claro, la cuestión sería ahora, no vamos a entrar ya en estas cuestiones como más concretas, más fácticas, digamos, de qué se trata. Pero cada uno, ¿no? No hay un otro más allá. Sí, no hay una fórmula que diga, es el hecho simbólico de esa transmisión y que ella actúe como mediadora. Lo que estamos diciendo es que él tiene que estar por la labor ahí de estar, esta carrera de estas cosas de relevos, ¿no? Va uno ahí y está el otro día esperando para que le den el relevo. Es decir, él tiene que estar en disposición de coger el relevo. Pero si él está, uy, cariño, te has pintado las uñas, qué bonito, qué pesado, los tengo hace 5 años, ay, pero me encanta. O sea, no ve el relevo, ve las uñas de ella. Es que no sirve, ¿se entiende? ¿Qué es lo que no termina de entender, Pau? Como que en vez de estar pendiente en la carrera, están ahí, no sé si veis esa posición ahí de tensión, que están ahí, el otro le enchufa esa cosa, que parece fálica, por cierto, no sé, un relevo y la coge y sale corriendo. Entonces digo, si más pendiente que la cosa está, uy, cariño, qué hermosa bien soy. Entonces los otros le pasan y el tío está ahí embobado. Uy, qué corte de pelo más bonito tiene, compañero. Entonces no está en lo que está, no está en lo que está. Entonces no hay relevo, no hay, aunque ella quisiera mediar, él no está por coger el relevo de la mediación. Claro, no pones lo que te decía antes, no pones la función de corte. En la función de corte, de coger el relevo. Esto es. A su mujer. Dice, hay también casos, vamos aquí a leer todo. Hay también casos, el interés de esta perspectiva es que reúne casos distintos, ahora va a hablar de otro tipo de casos, en que los padres, como lo manifiesta el sujeto, en que el padre, perdón, como lo manifiesta el sujeto, siempre permaneció, como es otra casuística, una persona muy vista. Este no es el que ha sobreestimado al objeto de amor. Padre demasiado distinto. Es otro tipo de padre que va a cojear de los que no sirven. En la función de corte. Dice tal cual, de que el padre, como lo manifiesta el sujeto, siempre, cuando manifiesta el sujeto es como que el hombre o la mujer en análisis le viene a decir que su padre siempre ha sido, además son un poco fórmulas, ¿no? Como muy clásicas, más que ausente, distante, ¿no? Como que incluso si está, no está. Pero luego también está la variación de que es tan distante que encima que te ausente. Poco viene, cuando viene como si no estuviera, pero es que encima viene poco. Pero aunque venga mucho, está distante, ¿no? Es decir, él o ella interpelándolo, a lo mejor en los clásicos más las chicas, y a veces esos procesos de identificación con el padre, con el varón, le preguntan y el padre que está en otra. De hecho, no le da ni el lugar, ¿no? Muchas veces en las identificaciones a ella en su pasaje. Entonces digo, un padre indiferente, está ausente. Bien, cuyos mensajes no llegaban sino a través de la madre. Me hace lo mismo. Esto no hace falta de que pregúntaselo a tu madre, ¿a qué hora vienes? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Pues pregúntaselo a papá. Papá no me dice nada. Bueno, pues hay que hacer esto. Papá ni fu ni fa. Pero el análisis demuestra que en realidad está lejos de estar ausente. En particular, detrás de la relación tensional con la madre, muy a menudo marcada por toda clase de acusaciones, de quejas, de manifestaciones agresivas, como se suele decir, que constituye el texto del análisis de un homosexual, se descubre, y de la forma más clara, la presencia del padre como rival, de ningún modo en el sentido del Edipo invertido, sino del Edipo normal. Ahora nos vamos a detener. En este caso, suelen conformarse con decir que la agresividad contra el padre ha sido transferida a la madre, lo cual no es del todo claro, pero al menos tiene la ventaja de ajustarse a los hechos. Lo que se trata es de saber por qué es así. Antes de esta cuestión del padre como rey, si queréis vamos a darla como una especie de otra variación de un padre que no funciona como... Tenemos el padre que ama demasiado a ella, porque se amará bastante a él, sería otra cosa. El padre distante. Vamos a coger, si queréis, otra variación para conjugar lo que dice la carta. Hay un poquito quizá descondensado y vamos a solayar todo este tema ahora de la homosexualidad. Porque sí que es verdad que podríamos ahí confundirnos y malinterpretar, casi seguro, el planteamiento de Lacan con respecto a estas posiciones de la sexualidad. ¿Qué es un padre rival para el chico? Porque ahí a lo mejor es más estándar el caso de chico a padre.
Es decir, donde el padre ve al niño como un rival. Compite con la gestión de la madre. Porque ahí no va a fallar. A ver, no digo ni siquiera, que a veces son cosas que no se suelen decir porque no venden casi nada, es decir, porque están mucho en el tema de lo reprimido, ¿no? Muy de la sombra del sujeto, en términos ahí jungianos, como venimos diciendo, reconocer que hay celos del padre por su criatura. A veces suele pasar. Igual que hay una normalidad muy saludable de los celos entre fraternales. La cuestión es cómo lo llevamos. Vale, ahora digo que si nos pasamos de un umbral y esos celos del padre devienen en que al niño lo ve como un rival, porque eso nos sirve para hacer todo este trasvase que estamos haciendo de poderes, esa transferencia de poderes. ¿Os suena que a veces los padres tratan a los hijos como rivales? No estamos hablando ahora que lo tratan como colegas, que decíamos que según cómo, si nos pasamos, lo dejamos huérfano. Ahora es que son rivales, es como un hombre pequeño que está ahí tocándote las narices. O como un hermano. ¿Por qué no nos sirve? Vamos a centrar en el por qué no nos sirve para la función de corte ese padre. No se presenta como portador del palo. No se presenta en ese nivel como privador del deseo de la Privador de esto. Además, es casi la invención de una hermana. Pelear por el amor incondicional de la madre. Al final, No ha salido del libro. No sé qué digo. Entendemos que estas sutilezas las captan los niños y las niñas, todo esto que estamos hablando. De la manera que sea, se entiende que decir que luego pensar, pero si son, no entender nada de psicología o en infantil, pero son críos, no se dan cuenta. Se dan cuenta, ¿verdad? Y sí, además para esta antena son, no sé, por cuánto va, quinta generación, la última generación, o sea, son antenas ultramodernas. Sí. Con la madre y la hija también. A ver, pregúntelo, por favor. De Sí. pero entonces sería otra. Vamos a plantearlo. A veces técnica, mira, nosotros a veces lo hemos analizado. Sí, de hecho, bueno, no sé si la película esta de Michael Haneke de La pianista. Ahí se ve que el estrago, ¿no? Es decir, una rivalidad. Y no sé si sí, creo que también esta, ¿cómo era esta? Esta no sé si estuvo oscarizada. El cisne negro. La bailarina y la madre que le hace las mil perrerías, luego acaba como acaba, ¿no? Pero quiero decir, vale, ahí hay una rivalidad madre-hija. Venga, pues ya que lo habéis planteado así, ¿cómo nos situamos ahí? Porque, por ejemplo, en La pianista, ¿recordáis que apareciera un padre por ahí, una figura parental? La madre en casa como una madre típica y ella un crack de la música, un cerebrito, con sus cosas. ¿Eso no es lo más parecido a una figura narcisista? Vale, fíjate. Bueno, no me transmitía, no. Da la sensación de que es como si no dejara lugar a ninguna escena, ¿no? Era como que tenía que ser eso. Claro. Además, fíjate que estás diciendo a la niña y ella era una mujer. Sí, Claro. En la niña, porque en realidad se infantilizaba. Por eso, Sí, y además se ha acordado, por eso que es una película de las que se dicen fuertes, ¿no? Que no sé, uno puede ver la escena literalmente del corte en la bañera y todo eso, pero fijaos, vamos a seguir esta línea. Ella en su trastorno psiconeurótico, la pianista, cómo intenta, si queréis a nivel inconsciente, cómo intenta buscar una función de corte. Y es ese alumno que tiene, no sé si os acordáis de la película. ¿Te acuerdas? ¿Os acordáis, Olga? Sí, sí. Que le mandan esa carta que hasta él se encuentra despreciable, es como golpéame, pégame, es decir, cómo busca ahí, de una manera inadecuada, una función de corte. Pero bueno, es que si la madre es rival de su hija, ahí está la función materna en el fondo. Materna puede estar o no. más que la función materna del padre, yo creo que lo que hay es una madre, una madre cocodrilo. Es una madre que no deja lugar a nada, o sea, toda la línea tiene que estar sostenido. Entonces eso provoca todas las respuestas que provocan en ella, por eso nos Claro. O sea, aún así le falta esa función paterna. Es que lo que falta es una función de corte, porque más así, en buena medida lo que plantea Silvia, es decir, ya no solamente que haya una rivalidad,
es que para esa madre la vida no tiene sentido si ella se marcha. Ella como que le da una cuerda un poco medio larga y es que vaya por los escenarios y composiciones de música, pero que no salga de casa. Por eso que ya la sexualidad la tenía como la tenía. Pero lo que se ve es que hay una falta de corte, está ese estrago materno, esa rivalidad, pero esa rivalidad y esa imposición, Sí, ahí es como esa especie de devoración, es decir, no la deja vivir. Pero es que la madre, para la madre no tiene la vida sentido si no es con ella. Es decir, es una cosa muy enfermiza, muy extravagante. Mucha agresividad, claro. Es una madre, prácticamente el paradigma de la madre fálica, en todo su terrible ejercicio de la ley. Os digo que ella intenta buscar la ley de una manera que convengamos que no, pero ella intenta buscar ahí a alguien, ¿no?, que le haga de corte, pero que literalmente que la pegue, que no sé qué, o sea, no sé, eso que al final es como, al final el chaval se va hasta espantado, o sea, como, no sé, todo un desastre. Como hay esa escena, me parece también, donde la madre y la hija en un momento, no, pero acuéstate conmigo, pero una cosa ahí medio incestuosa, ya muy como carnal, ¿no? Ya, digo, ahí podemos ver un poco ese autoritarismo, ese imperio sin ley, de esa ley materna que hablamos. ¿Cómo puede degenerar? No digo que siempre degenere, pero digo que al final, cómo no hay una regulación. Pero es verdad que en estos casos, en lo de el cisne negro, la presencia, bueno, ahí hay la presencia de otros elementos masculinos, pero ahí es que no hay un hombre. Ahí podríamos plantear, a ver, con cierta prudencia, hasta qué punto ahí hay algo, seguro borderline, y medio psicótico. Hay gente que no sabe explorar el lado, no te tema de cortar el cuerpo, ¿no? De poner un límite. Sí, si queréis aquí para hacerlo ahora como más sencillo y no menos adecuado, pues ahí en ese corte, de forma simbólica, paréntesis no adecuada, intentaba que advenga algo que lo separe, ¿no? Pero claro, no es cortarse el cuerpo. Todos estos cortes de lo que estamos hablando es en la matemática, es en lo simbólico, no es en la carne, no es en la piel. Ella de hecho se cortaba los labios, ¿no? Sí, ella hacía algo en los genitales, ahí, ¿no? En la bañera, ¿no? Pues y luego además hay estas escenas que en ese momento y en esa época lo que nos quiere hacer el director es como ella entra en, no sé si sex shop o una cosa así, ve películas porno, ¿no? Es decir, como ahí hay una especie de desvergüenza con respecto a la posición que ella tenía de una pianista de reconocido prestigio. Es decir, cómo iba buscando algo y cómo lo sexual estaba totalmente girado, pervertido. Pero no es que está pervertido, es que luego ves qué es lo que hay en casa y hay una célula narcisista entre esa madre y esa pianista. Bien, otro tipo de padre que ha dicho de pasado, que sería, ¿por qué un padre, estamos hablando de padres paticojos, ¿por qué un padre, aquí sí, autoritario, ¿no?, un padre demasiado interdictor, excesivamente presente, ¿por qué tampoco nos sirve? Que estamos como en la otra, en el otro extremo de un continuo, ¿no? Padres medio flojos, muy enamorados, ausentes, medio ausentes, rivales con la criatura, le tenemos un padre-padre, ¿no? De esos de, ¿no? Un padre-padre. No, podría plantearse como una ley total de nuevo. ¿Qué sentido? Bueno, en esa cuestión que estábamos planteando, es porque lo digo yo, si estábamos hablando de esa sustitución del significante materno en tanto en la metáfora paterna, pero posibilidad de sacar tanto a la madre como al niño, ¿no? Digamos, de la actuación de la persona que estamos hablando. En ese caso, en el caso de este padre demasiado interdictor, vendría a decir, vale, la de la madre no es la mía. Es decir, al final sería en equivalencia, no habría una abertura, es decir, no habría la privación, es hasta aquí, y después hay un más allá. Es decir, después tú también podrás. Tú hasta aquí con respecto a la madre con respecto al niño, es decir, ¿no? Es donde se sitúa en el... ¿no? Claro, y puestos así como a conversar, está claro que para ese niño es como planteas, ¿no? Pero
¿cómo parece que se mueve ahí la figura de la madre? Es decir, porque aquí lo que parece es que ese hombre a ella le impone, no sé si que le dé el poder, o le impone que nunca tuvo el poder. Digo, ¿cómo debería moverse ella con un tipo así? Tiene claro, separarse. O sea, técnicamente mandarla a cagar, ¿no? ¿Estaríamos de acuerdo? Pero, y ahí vamos a ir un poquito adelante, pero por amor. Porque estamos hablando de la criatura. ¿Por amor a quién? La criatura ella misma, la vida. Bueno, por supuesto, divinidad y tal, pero... Por amor. Por amor. Bueno, entonces yo creo que con estos prototipos, ya evidentemente más variaciones, pero tenemos como una especie de modelos, de esquemas, a medida que sean más presentes, como este tipo de padres, aunque la madre estuviera por la labor. En el tercer caso, en el último caso que hemos visto, es que la madre ni pincha ni gorda, es decir, la cuestión sería plantearse cómo ha elegido una bestia parda como esa la mujer para quedarse en estado. Eso sería otro tema, ¿no? Es decir, como ha sido un salvaje, pero eso sería ya otra cuestión, ¿no? Pero por eso digo que en todo caso por amor ahí ya te toca separarte. Pero excepto ese caso, como que ahí no va a haber esa posición del padre. Voy a leer ahí para ir terminando. Que ahí Lacan empieza a introducir la palabra, que es como termina este seminario, aunque lo hemos dado de esta forma, me he saltado algunas cosas al principio, pero creo que es interesante para lo que a mi modo de ver es el recorrido de la clase de hoy. ¿Cómo va a empezar hablando de lo que es amar? Fijaos que antes estábamos casi eufemísticamente hablando de que el padre que ama demasiado a la madre, pero es que eso no es amor. Bueno, ni siquiera es el enamoramiento. En cuanto a idiotez transitoria, eso es idiotez permanente. Eso ya es cronológico, eso no tiene cura. Ahí hay que tener una operación quirúrgica. Porque el padre ha hecho la operación. Porque el padre no ha hecho la operación. Con su madre, con su Edipo. Viene con el Edipo hecho un desastre. Entonces lo pone en juego ahí. Claro, es así. Es una cuestión generacional. Vale, entonces, voy a decir una frase para ir situando el tema del amor y luego como colofón final, cómo cierra Lacan esto. Entonces, estamos hablando de poder, ¿no? Y vais a ver, aunque ya lo hemos dicho textualmente en Lacan, de qué poder hablar. Estoy en la página 216. Hay unos esquemitas, igual otro día nos dedicamos, ¿no? Para el tema del grafo que os he dicho, que toda la vez y en el tiempo que tenemos no se puede. Bueno, aquí plantea un poco antes de que al final dice, la verdad de la verdad es saber si en verdad el padre tiene o no tiene. Y esto es exactamente lo que se pregunta. Entonces dice, ustedes recuerdan, espero, la fórmula que elegí para ustedes, a saber que, atención aquí, amar es siempre dar lo que no se tiene. Fijaos que aquí cualquier consideración ideológica, ¿no? Que ya nos apuntaron, ¿no? Que si machismo, no sé qué, esas, como aquí, amar no es imponer lo que uno tiene, sino es, fijaos un poco en esa tensión dialéctica tan bonita y tan poética, ¿no? Pues, según cómo parece un oxímoron, ¿no? Como un enfrentamiento de dos. ¿Cómo voy a dar lo que no tengo? ¿A qué se está refiriendo en nuestros conceptos? Si se puede y se debe, y eso es el amor. ¿Qué es dar lo que no te parece? Como, bueno, para dar tengo que tener. No, de lo que no tiene. ¿A qué se está refiriendo? ¿En qué sentido aquí? ¿Pero en qué sentido? El poder de nadie sabe, ni siquiera sabe. ¿Y por qué es un acto de don? Porque eso es un acto de amar. Porque es un acto de dar. Esperar que lo complete. O sea, no está esperando, digamos, que algo que represente una a sí mismo, que en su narcisismo adquiera un brillo de alguna manera. No está esperando eso. Es que yo no acabo de ver claro que sea el padre imaginario en este caso. Es decir, lo veo más como un acto simbólico, simbólico. O sea, dar lo que no se tiene sentido. Ah, vale, en ese sentido. Vale. Entonces sí, en tanto, es dar lo que no se tiene el padre imaginario. Pero se está de alguna manera ofreciendo un significante que
Es decir, dándole la vuelta, viéndolo como significante, es dar lo que no se tiene. No se tiene el falo imaginario, pero si lo llevamos a dar ese falo simbólico, ¿sabes? Entonces es dar esa posibilidad de deseo. Claro. ¿No? En esa cuestión, digamos, de continuidad, ¿no? A quien no lo es. Dar el palo simbólico, pero lo que no se tiene, claro, es imaginario. Claro. Claro, además, fijaos lo bonito que ahora lo vamos a cerrar con esta frase ya última de Lacan, con todo el tema del amor, lo que está preparando, pero digo, fijaos porque quizá podemos, no sé, tal vez sea más ilustrativo si lo secuenciamos en 2 momentos. Lo que estáis diciendo, dar lo que no tengo, la omnipotencia, la inmortalidad, el saber absoluto, ¿no? Es decir, toda esa cosa que podemos llamar los falos. Vale. Pero ¿a quién se lo doy? A quien tampoco lo es. Es decir, fijaos que ahí uno no está sometido, ahí todos somos iguales en el sentido de humanos. Un ser en falta. Ahí somos seres en falta. Y siendo seres en falta, si es el mecanismo de dar, si es el don de dar, ahí está el amor. Es decir, no tienes por qué. Pero si lo das sabiendo que no eres Superman o Superwoman, a quien no es Superman o Superwoman, el hecho de dar lo que no se tiene es el amor. Lacan dirá, conjugando eso más adelante, igual lo sabéis. Sin embargo, cuando se da lo que se tiene... Es la fiesta. ¿Y qué significa que es la fiesta? Anda, mira qué fiestera no fue. ¿Qué es lo de la fiesta? En contraste a lo del amor. Es otra cosa. Mucho, ¿eh? Claro. 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 Pero si te doy un regalo y te doy una chuche, te doy algo que tengo. Bueno, pues no sé, eso es un regalo. Lo puedes interpretar como un acto de amor. Pero eso no es amor, si doy lo que tengo, ¿no? En este contexto que estamos viendo. Bueno, el neurótico va a interpretar todo en sus claves, pero ese es el tema del neurótico. Bueno, entonces, como para ir terminando por una vez, seguimos ahora, dice, estoy en la página 218, creo que este sería el colofón, porque luego la canción nos va a Hegel y otra serie de cosas del deseo. Dice, a ver, como resumiendo, bueno, lo que es como dice, lo importa, hemos hablado de disolución del complejo de Edipo, salida del complejo de Edipo, ¿no? Entonces dice, lo que prevalece en la salida del Edipo, es lo importante de la salida del Edipo, es las claves donde lo que se juega es saber cuál de los dos, padre, madre, tiene a fin de cuentas el poder. En la salida del Edipo, puesto que hay una sustitución significante, de la ley de la madre a la metáfora paterna, nombre del padre o ley del padre, tiene que haber un movimiento, si queréis, de poderes. Estamos en el espectador, que es el niño, viendo ahí como estos dos adultos, como que a ver quién es el más potente. Entonces, estamos hablando de poder. Entonces dice, lo que se juega es saber cuál de los dos tiene a fin de cuentas el poder. Punto. Seguido. No cualquier poder, sino muy precisamente el poder. El poder del amor. Los vínculos complejos de la edificación del Edipo, tal como les son presentados aquí, les permiten comprender cómo la relación con el poder de la ley repercute metafóricamente en la relación con el objeto fantasmático que es el falo, como objeto con el que debe producirse en un momento dado la identificación del sujeto. Claro, y si es el poder del amor es otra cosa, ¿no? No es el poder impositivo, no es el poder del autoritarismo, no es yo puedo más que tú. Es por decirlo así, yo creo que Lacan lo está diciendo y no quiere ser, es a ver quién te ofrece más amor, para que hagas tu camino. No a ver a quién quieres más, a papá o mamá, a ver quién te ofrece más, porque en el amor tiene que dar para que vueles, dar para soltar, no dar para retener. O de las madres, sobre todo de antes, y algún padre, te doy, y luego te pasan la factura cuando sales de casa. Bueno, mamá, que me voy con mi chica. Con tu chica. Chaval, tienes 35, 40, por lo de los alquileres en Palma. 25, 40 años, empieza a conocer una chica. Bueno, me pasa. 29, 30. La primera que entonces, claro, que me voy al cine con la chica. Con la chica. Ya, bueno, ¿no? Tenía una tortilla de patatas ahí. No, mamá, no.
Ya, pero ¿sabes que le he hecho con todo mi amor? Te arruina la fiesta o tal, o luego vas medio empobrecido y te ve la chica que tiene esa energía vital, pulsional y ¿qué tal? No, bien, bien, bien. Venga, para casa, no voy con otra vez la película. Entonces lo que dice es que, claro, que luego te van a pasar la factura de lo mucho que te han querido. Ese es el poder de la imposición, no es el poder del amor. El poder del amor sería lo otro, mamá, he conocido una chica. Vaya, anda, vete, que me tienes harta. Me tienes harta que voy a aprovechar. Me voy con tu padre a dar una vuelta, anda, largo. No, venga, lárgate. Y luego me la presenta. Es que es distinto la cosa. La madre. Y está mirando al padre. Te doy 50 euros y largo, chaval. Largo, chaval, que los alquileres no son tan caros en Palma. Si busca. Bueno, seguimos la semana que viene. ¿Se le va sacando el jugo? No, esto del Edipo lacaniano, porque no es matar al padre, no digo que fuera siempre, pero a veces como se malinterpreta, matar al padre o yo qué sé, y hacer porquerías con la madre, ¿no? Es que se trata de otra cosa. Cuando ponemos el acento en la castración simbólica, no en hacer obscenidades, ¿no? Endogámicas. Bueno, nos vemos la semanita que viene. No. No conviene. Adiós, gracias. Adiós, Heidi. Adiós, Rosalía. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Chao.